Estimadísimos, siempre estimadísimos. Bueno, vamos a continuar en este video con las prácticas profesionales, que es la continuación de otro video que ya hemos realizado. Y vamos a retomar el tema de la aspiración de secreciones. Habíamos comentado que la sonda ideal para aspirar las secreciones es aquella que tiene el 50% del tamaño del tubo. El tubo se mide en milímetros, en este caso un tubo de 8 milímetros de diámetro interno. La mitad del tubo, digamos, la mitad de la sonda debería ser 4 milímetros. Fantástico, bien. No está recomendada la aspiración abierta, o sea, abrir el circuito en pacientes COVID, o pacientes con neumonías, pacientes con tuberculosis, con los riesgos, pacientes que tengan elevada PIB por encima de 10, porque estaríamos reclutando el pulmón, así que en ese caso la aspiración cerrada es la indicada, ¿verdad? Cuando si realizamos una aspiración abierta, sacando estas situaciones, siempre, ¿no? Tenemos que utilizar todas las medidas de precaución, estamos hablando de los EPP, barbijos, antiparras, camisolín, ¿verdad? Para abrir la vía aérea y aspirar. El tamaño de la sonda, entonces, eso es importante que sea la mitad. ¿Por qué es importante? Porque si fuese la totalidad del tubo que ingresa justo, no solamente estaríamos aspirando las secreciones, sino también estaríamos aspirando el aire del pulmón. La capacidad residual funcional se vería reducida y con ellos se ven a veces aspectos, por ejemplo, de desaturación. Tienen mucho que ver porque no solamente se están aspirando las secreciones, sino es parte del aire del pulmón. Hay que tener presente también que con la sonda vamos a llegar o vamos a aspirar solamente el tubo y no más allá. A veces se corre o se pasa con la sonda, va más allá del tubo y se impacta en la carina, con ello produce broncoespasmo, produce inflamación, sangrado de la carina, infección, y también en esos movimientos espasmódicos que genera justamente ese punto neurálgico, se produce colapso de la parte distal y eso genera también atelectasias y desaturación. Por eso es que es importante aspirar el tubo, que el tamaño de la sonda sea la ideal para no generar estas dificultades respiratorias, de hipoxemia, producto de una reducción de la capacidad residual funcional. Entonces, como decíamos, el tamaño del tubo de la sonda es importante y este tiene que estar relacionado justamente con el tamaño del tubo. Debería ser el 50%, 60%, no más allá del 70%. La sonda tiene que ingresar, deslizarse y no ocluirse en ningún espacio. Si se llega a ocluir, si digamos que estamos colocando la sonda y está muy ajustada o una parte que vemos que cuesta pasar, no tenemos que aspirar, porque si no, lo que vamos a aspirar, vamos a aspirar la secreción y también el aire del pulmón. Entonces, no aspirar si no se desliza bien en todo el trayecto por el tubo no traqueal, ¿verdad? Entonces, decíamos que el tamaño de la sonda es importante, que tiene que estar alrededor del 50%. Ahora, tenemos una dificultad inicial, que las hablamos rápidamente con una conversión matemática. Por ejemplo, el tubo traqueal viene en milímetros y mucha de la sonda de aspiración, la unidad de medida es French. Por lo tanto, tenemos que saber cuánto French equivale a milímetros para hacer la conversión. Y sabemos que cada milímetro equivale a 3 French. O sea, yo tengo un tubo de 8 milímetros. Si yo en milímetros lo tengo que pasar a French, tengo que multiplicar 8 por 3, 24 French. Entonces, si yo tengo un tubo de 24 French y si sé que tengo la mitad de la sonda, 24 dividido 2 es 12. O sea que la sonda que vamos a colocar, la sonda ideal para aspirar, es la mitad, es de 12 French. Si el tubo tengo 24, porque multiplique 8 por 3, 8 milímetros por 3, que es por French, 24, la mitad de 24 es 12. Entonces la sonda ideal
del 50% del tamaño es de 12 French. Aquí vemos lo mismo, vemos la medida del tubo endotraqueal o cánula de traqueotomía y la medida en French. O sea, aquí vemos, hacemos la conversión, pasamos, por ejemplo, un tubo de 7 y lo multiplicamos por 3, 7 por 3, 21, la mitad es 10, de 30, ¿no? Bueno, la sonda ideal en French son 10 milímetros. Y así hacemos la conversión de cada relacionado con el tubo. ¿Verdad? Bien. Como hemos mencionado, el límite para aspirar es por encima de la carina. Aspiramos solamente el tubo endotraqueal. Claramente, para generar que la secreción llegue ahí, lo que se realiza, por ejemplo, son cambios posturales, vibraciones expiratorias. Se puede generar, incrementar el volumen corriente que administramos en el paciente cuando realizamos la maniobra de aspiración, para que al generar mayor volumen, tener mayor volumen, ese volumen distiende bronquios, porque no solamente el volumen ingresa al alveolo y distiende el pulmón, sino todo el pulmón propiamente dicho. Estamos hablando de bronquiolos, bronquios, y esa distensión, al abrirse la válvula expiratoria, tenemos mayor flujo expiratorio y con eso arrastra las secreciones. En la expiración realizamos una vibración expiratoria desde afuera hacia el centro, acompañamos con movimiento vibratorio, acompañamos de lo externo hacia lo central, y con ello generamos que las secreciones lleguen a la parte central y que puedan ser aspirados. Claramente, cuando tenemos en cuenta que si incrementamos, por ejemplo, el volumen, si tengo un volumen corriente de 500, lo incrementamos a 700, hay que tener en cuenta las alarmas y hay que tener en cuenta cuáles son los volúmenes que nos provocan lesión. Tenemos que entrar y recordar los parámetros protectivos pulmonares. ¿Sí? Con esas maniobras expiratorias de vibraciones, favorecemos a la aspiración. Aquí tenemos un circuito de aspiración cerrada, donde aquí está conectado al ventilador, el humidificador activo. Vemos que en la sonda la sonda está por dentro de un cobertor, ¿sí? Que aquí está colapsado porque se fue la sonda, la estuvimos introduciendo en el tubo endotraqueal. Aquí vemos el extremo distal. La sonda tiene números. Esos números, la sonda comenzamos con 0 y la medida que se va alejando se va igual que el tubo endotraqueal, ¿verdad? Tengo números entonces en centímetros. Cuando los números, por ejemplo, yo tengo un número 26 centímetros en el tubo endotraqueal y acuerdan, o sea, con el mismo número que la sonda de aspiración, 26 en este caso, esto quiere decir que en el extremo distal del tubo la sonda llega hasta ahí. O sea, cuando se igualan los números del tubo y la sonda, quiere decir que, o sea, me está marcando que la sonda, al extremo distal, la sonda de aspiración, llega al extremo del tubo. Es una medida como para saber que no pasamos, con esta maniobra, no pasamos el extremo del tubo endotraqueal. Está no aconsejado, prohibido instilar. Este tema, que cuando uno quizás instila, lo que debe hacer, si lo hace, es para la limpieza del tubo y no ir más allá. O sea, instilar para limpiar el tubo y rápidamente aspirar. Porque cuando uno instila, por ejemplo, si uno está aspirando y las secreciones, por ejemplo, de un lóbulo medio que puede estar infectada, aspiramos y parte quedó en el tubo endotraqueal y instilamos, podemos llevar la infección a un área del pulmón que previamente estaba sana. Por eso es importante evitar la instilación, para evitar justamente reducir los riesgos de propagar la infección a otras áreas del pulmón previamente sanas. ¿Sí? No instilamos. La presión de aspiración es importante, de vacío.
en un adulto que no supere los 140 milímetros de mercurio de vacío, en realidad entre 100 y 120. Generalmente aquí tenemos un medidor de vacío que podemos ir regulando, pero esto en las unidades hospitalarias y sanatoriales, que son las presiones ya vienen dadas a nivel central. En pediátricos entre 80 y 100 milímetros de mercurio de vacío y en neonato entre 80 y 90. La presión es ideal, estamos hablando de aspiración. Entonces, en la práctica de aspiración vimos que el tamaño de la sonda es importante, estamos hablando del tamaño del 50, al 60, no mayor al 70% del tamaño de la sonda y tiene que deslizar sin en ningún espacio tenga resistencia, si no, no aspiramos. Preoxigenar, es importante preoxigenar. Algunos equipos, algunos ventiladores tienen la modalidad en cuanto a aspiración, cuando uno previa a la aspiración coloca esta modalidad y la oxigenación pasa de la oxigenación de la FiO2 administrada, que puede ser, supongamos que sea un 50%, que le estamos administrando al paciente, pasa a 100% un minuto del momento que seteamos la aspiración, que vamos a aspirar, hasta un minuto posterior, o sea, 2 minutos aproximadamente tiene el tiempo que va a incrementarse la FiO2. Esta FiO2 que se incrementa es justamente para compensar los tiempos de aspiración y los riesgos de desaturación. Importante que de una aspiración a otra no supere los 15 segundos para reducir justamente la hipoxemia. Valorar también la caída de la saturación y también el descenso de disnea, y también hay que tener en cuenta también el tema cardiológico que puede provocar a veces bradicardia, viene la aspiración, ¿no? Dentro de las prácticas, puntualmente lo que es la aspiración, responder también, a veces cuando desatura el paciente, si se desatura se incrementa el volumen, y esto justamente con la frecuencia respiratoria para compensar inicialmente esa desaturación. Es importante auscultar ambos pulmones, porque puede ser que en la aspiración pueda traer áreas, digamos, movilizar secreciones, y parte de esas secreciones ocluya un área importante del pulmón y puede generar una atelectasia. Por tanto, es importante la auscultación en cuanto haya buena entrada de aire de ambos pulmones en distintas zonas del pulmón. Hay que acostumbrarse a auscultar y comparar un pulmón con el otro en zigzag. Podemos auscultar roncos, sibilancias, atelectasias. La atelectasia claramente no tiene sonido porque no hay circulación de aire. Entonces uno tiene que acostumbrarse a saber qué ruidos son los normales, el murmullo vesicular, ese murmullo vesicular, si está opacado, si está reducido, que puede estar hipoventilando. Si hay sibilancias, tiene que ver con el paso del aire a través de un bronquio con luz reducida, silba. Los roncus tiene que ver con líquidos, tiene que ver con espasmos que se generan, ruidos, pueden ser gruesos o más finos, broncoespasmo, en este caso está relacionado también con las sibilancias, crepitantes, ruidos que tienen que ver con líquidos o que tienen que ver con neumonías. Bueno, esto hay que empezar a acostumbrarse a auscultar pulmones sanos y pulmones afectados para empezar a acostumbrarnos a los sonidos. Valorar las secreciones que aspiramos, el color, si el paciente tiene una neumonía de origen bacteriano, va a tener un color verdoso, más amarronado, viscoso.
difícil de aspirar y si la infección es de origen viral, el color va a ser claro. Esto es importante valorarlo. Efectuar también la higiene de la boca. A veces, volviendo al tema de las secreciones, si es muy viscosa, también puede ser que requiera mejorar la humidificación o mejorar la hidratación. A veces las secreciones son secas porque el paciente está mal hidratado. Esto habría que reponer volemia, habría que valorar por qué esa secreción está seca. Generalmente tiene que ver con la característica de la humidificación. A veces la humidificación pasiva o grandes volúmenes o reducidos volúmenes que se administran, volúmenes corrientes, hacen que ese humidificador, si es un humidificador pasivo, sea menos efectivo, ¿no? Y genere una humidificación ineficiente. La limpieza de la boca es más que importante porque se sabe que neumonías asociadas a la ventilación mecánica y que afecta claramente la estadía, los riesgos de mortalidad en el paciente, muchas de las neumonías asociadas a la ventilación parte de la boca. La boca tiene que estar limpia, lubricada. Una boca seca se agrieta la lengua y eso es un espacio de infección. Por lo tanto, y se sabe que es un punto de partida de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Por lo tanto, se sabe hoy que la limpieza de la boca, la que genera mayor efectividad, es con clorexidina al 0,2%, base no alcohólica. ¿Sí? Se puede limpiar la boca de distintas formas. Hay cepillos que son acanalados y que se conectan a la aspiración y ya vienen con clorexidina y se limpia la boca, la lengua, se cepilla la lengua y se aspira. Se puede limpiar en este caso con una pinza, ¿no? Pero realmente no la recomiendo nosotros, porque por el tema de las infecciones. Lo que utilizamos a nivel hospitalario, un bajalengua con una gasa, la colocamos en capuchón, una cinta alrededor, clorexidina, como comentamos, y con eso limpiamos la boca y aspiramos a través de una sonda y descartamos, y con eso reducimos los riesgos de infección, de la necesidad de la decontaminación como en este caso, una pinza, ¿no? Si aspiramos, por ejemplo, si realizamos la limpieza de la boca en un paciente, por ejemplo, con COVID, colocamos en la parte superior, más allá de los EPP que utilizamos, nivel 3 de eficiencia, lo que colocamos en la zona superior están esas campanas de acrílico, que son las que se utilizan para intubar. Bueno, colocamos la campana y con esa campana pasamos en los orificios que tiene la campana, colocamos, aspiramos a través de eso, ¿no? En realidad no omití poner la imagen, tenía que haber puesto la imagen de las campanas para que puedan apreciar, pero ustedes buscan en Google, si no la conocen, campanas o protectores para la aspiración y o para la intubación, para reducir los riesgos en COVID, y la van a ver. Cuando hablamos de administración de aerosoles a través de la vía aérea, pacientes ventilados, tenemos que tener en cuenta que los aerosoles se colocan en la rama inspiratoria, que hoy ya no están recomendados los aerosoles de por sí en pacientes con neumonías COVID, los aerosoles y más en aquellos que tenemos que abrir la vía aérea para aspirar, están contraindicados. También porque una vez que administramos los aerosoles hay que sacar de la línea inspiratoria, hay que sacar el contenedor, porque eso son generan riesgos de infección.
y espacio muerto, por lo tanto también genera apertura de la vía aérea. Sabemos que ya los nebulizadores en línea no son efectivos. También, ¿por qué no son efectivos? Bueno, aquí vemos un nebulizador en línea que no necesito desconectar porque tiene o en un extremo con una válvula, aquí está colocado, y cuando yo retiro el contenedor, la válvula tiene un resorte y permite el paso del aire de un lado al otro y no necesito abrir la vía aérea. En este caso es un nebulizador muy eficiente, en este caso no, tenemos que abrir la vía aérea para desconectar y retirar este nebulizador de alto volumen, ¿no? Este nebulizador neumático. ¿Dónde se tendría que colocar el nebulizador? Si lo tenemos que colocar en la rama inspiratoria. Aquí vemos que el nebulizador está proximal al paciente. Esto está mal, una posición incorrecta. ¿Por qué? Porque este es un nebulizador neumático. La gota, que digamos aquí, la solución está en el vaso colector, ¿verdad? Y ahí colocamos la droga. A través de esta línea neumática se administra aire a través de, que llega a ese contenedor. El contenedor tiene una cúpula en la cual el aire arrastra el líquido y golpea en esa cúpula y genera la neblina. Esa neblina, ese vapor con microgotas, se transmite a través del nebulizador, pero son gotas grandes, pesadas, y que se impacta en el tubo, en este caso en la salida del nebulizador, en el tubo no traqueal, y no llega a la vía, digamos, a la vía inferior del pulmón. Por lo tanto, no es eficiente. Debería colocarse, por ejemplo, en la posición correcta, como yo les voy a mostrar aquí, a 30 centímetros de la I. Aquí está la I, ¿verdad? A 30 centímetros de la I. En este caso, cuando uno administra los gases, el nebulizador aquí, los gases que se administran, los gases que se ha inspirado, los gases del ventilador, de esa manera homogénea, dispersa la neblina y hace que el nebulizador sea más eficiente y llegue a nivel distal la droga que estamos administrando. O sea, para que sea efectiva la nebulización, tiene que estar a 30 centímetros de la I. Ahora, tenemos grandes dificultades con esto. ¿Por qué? Porque muchas de las tubuladuras no tienen, son enteras, no están segmentadas como en este caso. Aquí tenemos una tubuladura segmentada con un humidificador activo. En este caso podríamos colocar este nebulizador aquí, pero si yo tengo una tubuladura entera ya no podría colocarlo. ¿Dónde tendría que colocarlo? Próximo a la I, y ahí estamos con las dificultades que estamos mencionando. O sea que ahí tenemos una gran dificultad de utilización, y en cuanto a eficiencia del nebulizador. Aquí también vemos que el nebulizador está aquí tenemos vamos a ver hacia atrás, tenemos una humidificación activa, que no tenemos humidificador pasivo, por supuesto, por lo tanto no tenemos que desconectar la vía aérea, como aquí, en este caso. Aquí tenemos un humidificador pasivo para salvar esta situación, porque si te colocamos antes de la I y tenemos este humidificador pasivo, va a impactar la nebulización en el HME, es totalmente ilógico, no le llegaría al paciente. Para salvar esta situación lo han colocado próximo al paciente. Aquí vemos un gran espacio muerto, porque tenemos un nebulizador importante en cuanto a tamaño. La efectividad del humidificador se reduce porque los gases expirados pasan primero por este espacio. Si no se lo retira, pasa por este espacio y no actúa el humidificador con la eficiencia que tiene que ser. Y si lo retiro, una vez que está nebulizado, una vez terminada la nebulización, abro la vía aérea y puedo desreclutar o puedo generar aerosoles al ambiente y contaminar al operador. Por lo tanto, en este caso es ineficiente porque está próximo, porque genera gota grande, porque
los gases, la neblina y que impactarían en el tubo y reduciría digamos, el ir más distal, los gases administrados con la vehiculización a través del líquido administrado, en cuanto a la droga me refiero, ¿no? Y entonces aquí vemos claramente ineficiente, incorrecto. Para salvar esta dificultad de lo que es abrir la vía aérea, utilizamos aerocámaras y aerosoles presurizados, ¿no? Con gas. Para administrar los gases, en este caso a través de este aerosol, se utiliza aerocámara. Hay que abrir la aerocámara para justamente que los gases se distribuyan en mayor volumen de gas, gas inspirado, ¿no? Administrado por la máquina. Tenemos también algunas dificultades al utilizar este tipo de aerosoles y la cámara. En este caso, yo tengo un humidificador pasivo, lo tengo que sacar para pafiar, porque si no estaría administrando los gases claramente o impactaría en el HME. Por lo tanto, tengo que sacar y abrir la vía aérea. Por lo tanto, si un paciente COVID, ya vemos que no, y pacientes que tienen la PIB con presión positiva al fin de la aspiración mayor a 10, desreclutaríamos al paciente y en este caso tendríamos que impactaría puntualmente en la desaturación, porque la presión en la vía media caería, se reduciría y se reduciría también la capacidad residual funcional y claramente impactaría en, como hemos mencionado, en la oxigenación. Una de las formas de evitar con el HME incolocado con una humidificación pasiva es con este tipo de HME giratorio. Son caros, realmente son caros, en el mercado no están en disposición para todos, en los hospitales no tenemos, no contamos con este recurso, pero aquí solamente yo lo traigo para que se sepa. Aquí está marcado como humidificador y este es giratorio, yo lo puedo girar sobre su eje y aquí lo estoy girando y pasa a aerosol. Entonces cuando se ve el HME, los gases pasan y ingresan humidificado al paciente, ¿no? Cuando lo giro y lo pongo en posición de aerosol, puedo a través de la aerocámara, puedo pafiar, abro la aerocámara y puedo pafiar y los gases son administrados sin ninguna dificultad. En este caso no tengo que abrir la vía aérea, se lo estoy administrando por la rama inspiratoria y sin ninguna dificultad. Si no tengo este recurso, también tengo otro tipo de dispositivos que también están en el mercado, que utilizo el HME normal, en este caso HME más filtro normal, y lo que tengo es en la rama aquí, coloco en la rama, en la I, próximo a la I, ¿sí? Y coloco el HME, perdón, el HME está aquí, y coloco la aerocámara, ¿sí? Y aquí tenemos aquí está el HME y este dispositivo giratorio que vemos que está en la línea que me está marcando. Entonces, si me marca la línea así como está, el aire pasa a través del HME. Si yo lo roto, como lo voy a rotar ahora, exactamente roto, vemos que el HME es el común, pero aquí estoy roto el dispositivo y me habilita para poder pafiar. Bypaseo el HME y puedo pafiar como lo hacíamos en el HME giratorio. Es otro recurso. Utilizamos un HME común sí, y lo que tengo es este dispositivo giratorio que me permite bypasear cuando quiero administrar el gas a través de la aerocámara expandida. Aquí tenemos otro puerto, un intermediario para pafiar. Claramente si tengo el HME lo tengo que retirar. Aquí tengo también la misma dificultad que tenemos anteriormente con la administración del nebulizador. Aquí, si yo estoy administrando directamente sobre este espacio sin la apertura, generalmente los gases impactan y se reduce la efectividad. La aerocámara claramente es
tiene mayor efectividad. Vamos a realizar alguna mención de la prevención de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Esto genera, la neumonía genera un mayor tiempo de ventilación, mayor riesgo de mortalidad, mayor insumos en cuanto a antibióticos. Las neumonías asociadas a la ventilación mecánica es aquellas que se adquieren puntualmente con el uso de la ventilación mecánica. Por ejemplo, el paciente no ingresó con neumonía, se tuvo que ventilar por un trauma, por ejemplo, y a las 48 horas comienza con temperatura y se ve en cambios radiológicos. Bueno, eso estamos hablando de que la neumonía está asociada a la ventilación mecánica y tenemos que claramente reducir ese impacto. Tenemos factores relacionados con la neumonía. El manguito de neumotaponamiento, si decíamos que si el manguito está desinflado, parte de la infección de la boca pasa a través del lecho, fuga, filtra, y la infección que tenemos en la boca puede pasar a la vía aérea inferior. La humedad que se genera en la tubuladura, por ejemplo, si yo tengo una humidificación activa y las trampas de agua no son efectivas, la humedad que se genera incrementa los riesgos de infección, que se contamine la tubuladura. El usar una aspiración abierta, por ejemplo, el manejo de la sonda, el no usar manejo estéril, el lavado de manos, claramente, en la boca, la limpieza de la boca, que ya lo hemos mencionado. También se sabe que la intubación nasotraqueal genera mayor neumonía asociada a la ventilación mecánica porque se obstruye los senos paranasales, generan sinusitis. La sinusitis se asocia a las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, generan infecciones. Y un tema importante también es la colocación en la cama a 30 grados. O sea, si yo coloco al paciente a 30 grados, también se reduce que de manera ascendente el contenido gástrico pasen a través de la boca, a través de la vía del esófago, lleguen a la boca y que la boca pueda filtrar a través del manguito de neumotaponamiento y pueda generarse la infección a partir o una microaspiraciones, ¿no? Y que generan neumonías relacionadas con esa microaspiración. Por eso que parte de las prevenciones es la colocación de a 30 grados. Y algunas reflexiones finales que les quiero dejar en cuanto a los cuidados es esta. Dejo con su lectura. Recordemos nuestro compromiso profesional, que aunque esos cuidados